Estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis al ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tomamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempos ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a mí por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, el capítulo hoy toca el capítulo 11 de San Mateo. Comienza el capítulo con algo que nos puede sonar un poco raro, ¿no? Juan, el que en un principio bautizó a Jesús, que él cuando lo vio lo reconoció, vio cómo el cielo se abría, vio cómo el Espíritu Santo bajaba sobre él, sobre paloma. Él es el que dijo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él dijo: yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará. Es decir, Juan conocía a Jesús perfectamente, o sea, su misión era, como dice la palabra, allanar el camino, ¿no? Preparar el camino para Jesús, y él lo conocía.
Ahora aquí comienza como que él manda a sus discípulos, él ya está en la cárcel, y manda a sus discípulos para ver si es el que tenía que venir, ¿no? Entonces parece como que, ¿qué le ha pasado a Juan? Ya no reconoce a Jesús o en un momento ha dudado. Puede parecer eso, ¿no? En las Escrituras. Bien, tenemos que aprender que igual que una nuez, ¿no? Para comer lo que realmente está rico y lo que tiene nutrición hay que abrirla y comerlo de dentro. En la palabra también tenemos que hacer esto. Necesitamos meditar en lo que estamos leyendo y más importante, desechar nuestro pensamiento para que sea exactamente la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos, lo que venga a nosotros. Juan estaba preso y él sabía perfectamente que no le quedaba mucho tiempo. Él iba a morir y sus discípulos, fieles a él, se iban a encontrar con que a su Señor la han matado, el que está enseñándolos, y ahora ¿qué hacemos? Entonces, claramente, Juan lo que hizo fue una estrategia para redirigir sus discípulos hacia el Señor. Es decir, dice, mira, ir a Jesús y preguntarles a ver si es. La idea era que si Jesús podía demostrarles a sus discípulos, a los discípulos de Juan, que era Jesús, que era el Mesías, que era el que estaban esperando. Cuando faltara Juan, esos discípulos sabrían dónde dirigirse. Es más de uno, como Andrés, por ejemplo, que era discípulo de Juan y luego se quedó con Jesús. Una vez descubierto el Señor, una vez descubierto el Mesías, le empezaron a seguir, ¿no? Ya empezaron a seguir a Jesús. Nos hace reflexionar sobre nuestro trabajo, ¿no? Porque Jesús nos dice, id y hacer discípulos. En realidad no estamos haciendo discípulos nuestros, estamos haciendo discípulos de Jesús. Nuestra función no es que nos sigan a nosotros. Nuestra función es que sigan a Jesús. Entonces, claramente nuestra estrategia tiene que ser que esas personas que estamos discipulando, su atención no sea en nosotros, ¿no? ¿Cuántos admiramos a líderes o a pastores y los seguimos? Y en realidad lo que Jesús quiere es que realmente se le siga a él. Entonces, en esta primera parte, digamos, vemos la estrategia de Juan, ¿no? Cómo Juan dirigió a sus discípulos hacia el Señor. Y cuando ellos llegan, el Señor Jesucristo les dice, bueno, mirad lo que está pasando, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Básicamente lo que pone en el Antiguo Testamento de lo que iba a hacer el Mesías, ¿no? Cuando llegara. Entonces, les fue fácil a los discípulos de Juan reconocer a Jesús, ¿no? Quitó, digamos, la atención de Juan, que él estaba ya en la cárcel, impedido, y planteó la atención directamente hacia Jesús. Después vemos a Jesús, dice aquí, reconviniendo, como exhortando a las ciudades, ¿no? Coacín, Betsaida, Tiro. A veces pensamos que Dios, que Jesús, es la misericordia de Jesús, nos va a alcanzar independientemente estemos como estemos. Que nuestro pensamiento nos hace creer que independientemente a cómo estemos, independientemente a lo que sintamos, independientemente a nuestra situación, la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Y vemos en esta parte, donde reconviene a las ciudades, donde exhorta a las ciudades, que no es así.
hay una condición clara y definida que trae a la condenación. Y en este caso, pues es el no creer. El no creer es imposible. Lo que podemos hacer es creer en otra cosa, creer en nuestros propios pensamientos, creer en y desechar lo que es la palabra. Es lo que estaba pasando. Jesús dice que hay ciudades donde se han hecho muchos milagros y que no se ven los resultados. La gente no creía. Y dice, wow, si en estas ciudades hubieran hecho los milagros que se han hecho en esta ciudad, ya hubieran creído. ¿Qué sucede? Estáis ciegos, no veis lo que está sucediendo. El reino de los cielos se ha acercado. Nuestra vida es así. Nos encontramos constantemente con el poder de Dios, con la misericordia de Dios. Nos encontramos constantemente con la voluntad de Dios en nuestra vida y nosotros decidimos muchas veces no poner nuestra atención en eso, sino centrarnos en nosotros, en nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias nos hacen tener pensamientos que nos turban y nos llevan a temores, nos llevan a situaciones en las que no nos agrada, ¿no? Y nos dirigimos hacia esa vida, ¿no? Y sí, tenemos el consuelo, soy cristiano, conozco a Jesús, me he entregado mi corazón a Dios, pero en realidad luego mi vida no guarda una armonía con lo que Él ha hecho en mi vida o lo que está haciendo en mi vida. Podemos decir que la clave está en realmente creo lo que dice la palabra, y la palabra es básica porque se centra en algo espiritual, ¿no? El enemigo siempre nos está haciendo trabajar sobre nuestra situación, cómo estamos, cómo somos, y nos bombardea constantemente, ¿no? Uy, estás haciendo esto mal, eres pecador, bueno, esfuérzate un poco, vamos, tú lo puedes conseguir. Y entonces nuestra atención está en nosotros y en nuestro esfuerzo, y eso nos hace perder el gozo y nos hace perder el descanso. Jesús hizo una oración en la última parte de este versículo. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es en San Mateo 11:25. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué es lo que un niño conoce? ¿Qué es lo que Dios ha revelado a un niño que no nos revela a nosotros? O que nos ha revelado a nosotros, pero no entendemos porque no tenemos esa capacidad de los niños, ¿no? El 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Hoy se te está revelando el Hijo en tu vida. No podrás decir, es que a mí no se me reveló, es que Jesús no se me reveló y con lo cual no tengo ese entendimiento, esa revelación que dice que ha dado a los niños. Ya no tienes el entendimiento, porque hoy se te está revelando la palabra y a lo mejor me está usando a mí o quizás está usando la palabra para traerte el entendimiento de que Jesús es tan real como lo era para estas ciudades, cuando sanaba a los enfermos, echaba a los demonios, resucitaba a los muertos. Y la gente se sorprendía y decía, pero, ¡hala! ¿Con qué poder hace esto? ¿Qué autoridad tiene? Hay una misión clara de Jesús, hacer la voluntad del Padre. Jesús fue enviado para saldar
una deuda. La deuda que saldó fue tu pecado, mi pecado. La deuda que saldó fue lo que nosotros debíamos pagar, la pagó Él en la cruz. Él fue el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué es eso de que quita el pecado? Ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Quita el pecado del mundo. Pues básicamente, porque ¿qué es lo que más te estorba? ¿Qué es lo que más te aflige? Desde que existe la religión, desde que existe la iglesia humana, vamos a decir, hay una carga que viene sobre el hombre. Esa carga es, eres pecador y tienes que dejar de serlo. Entonces, viene sobre nosotros la responsabilidad de dejar de hacer las cosas que sabemos y que no hace falta que nadie nos diga, porque es algo que el espíritu directamente, la conciencia directamente nos dice. Sabemos que no debemos hacer y que las hacemos. Y que hemos intentado muchas veces y nos hemos propuesto muchas veces dejar de hacerlo. Y no hemos sido capaces. Y eso se produce como una carga, ¿verdad? Como un peso. Dice, yo sé que esto que estoy haciendo no es correcto, sé que esto no agrada a Dios, esto está produciendo en mí una mancha y estoy llevándolo a cuestas y me hace sentir mal. No me hace sentir mal y ya está, sino que me hace sentir mal porque no puedo dejar de hacerlo. En Romanos, Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y es como una prisión que no puedo salir de ella, porque eso es el pecado. El pecado esclaviza. Nacemos en pecado. No es lo que hacemos. Ya lo hemos hablado otras veces. Es en sí nuestra naturaleza. Es una naturaleza desviada. Estamos en un mundo donde miremos por donde miremos, lo humano está desviado. No hacemos nada más que destruir, somos egoístas, aún queremos amamos a lo nuestro. Es muy fácil amar a nuestros hijos, amar a nuestra mujer, amar a nuestra madre, a nuestro padre. Pero qué complicado es amar al que no conocemos, al que no nos agrada. Entonces esa carga que llevamos nos hace sentirnos mal y sí, Jesús ha muerto y ha pagado nuestro pecado, pero yo sigo con esta carga y no puedo soltarla. Esto es lo que les pasaba a estas ciudades. Veían, estaban viendo a Jesús, estaban comprobando el poder de Dios, la misericordia de Dios, pero no desechaban su pensamiento. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Él. No, tengo que ser yo. Me tengo que arrepentir. Es que lo pone en la Biblia, en 1 de Juan. Si no te arrepientes, tu pecado. Tú no puedes quitarte el pecado. Tú no puedes limpiarte el pecado. Tú no puedes dejar por tus propias fuerzas de pecar. Es Cristo. Es Cristo quien pagó. Es Cristo quien te da el poder. Es Cristo quien va a poder transformar tu vida para que tú no peques. Contra más, es como unas arenas movedizas, ¿no? Cuando caen en las arenas movedizas, yo no he caído, pero me han contado, dicen, ¿no? Que contra más te mueves, más te hundes. Esto es el pecado. Contra más luchas con él, contra más te esfuerzas, contra más, peor te sientas. Y
te digo una cosa, a Jesús no le gusta, porque estás desechando. ¡Ey! No tienes que luchar, yo ya lo he hecho por ti, dice Jesús. Yo ya he pagado el castigo. He pagado por tu pecado. No, 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 sí, pero yo tengo que esforzarme, yo tengo que... Y ese es el problema. No tenemos paz, porque aunque Cristo ha pagado nuestro pecado, nosotros seguimos con él. Ay, sí, el de ayer, Cristo me lo perdonó en la cruz, pero hoy lo he vuelto a hacer. ¿Qué hago con esto? ¿Otra vez le tengo que crucificar? 11:28, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la creación, en Génesis, dice que el séptimo día descansó. El séptimo día trajo el descanso. Luego en las leyes Jesús habló de que el séptimo día tenían que reposar. Los judíos empezaron ahí a hacer un manual de todas las cosas que no tenían que hacer el día de descanso. Ahora, ¿por qué Jesús estaba haciendo eso? Porque Jesús quería demostrarles algo con ese día de descanso. El lunes tengo que trabajar, el martes, y llega el sábado, ¿no? El sábado, y no puedo tocar nada. No es una cuestión de que yo quiera o no quiera. Es una cuestión de que no tengo que tocar nada. Es decir, todas mis herramientas, todas mis obligaciones, todo lo que tengo que dejarlo. Hoy no tengo que trabajar. Dios estaba diciendo, mira, hay un descanso, y ese descanso es, ya no eres tú el que estás haciendo las cosas, tú lo que tienes que hacer es descansar. Y se está refiriendo a lo que estamos hablando del pecado. Ya no tengo que esforzarme por llevar la carga, ya no tengo que esforzarme, no, tengo que descansar. ¿Por qué? Porque ya no soy yo el que voy a hacer las cosas. Cuando hago yo las cosas, el mérito me lo llevo yo. Si yo soy una persona que tomo drogas, adicto a las drogas y una vida totalmente destruida por las drogas, y de repente me di cuenta y digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Voy a dejar las drogas, y el primer día un mono ahí que no sé ni qué hacer, y después el sudor, me tengo que meter en la cama, cierro la puerta para no poder salir, y cuando ya paso todo eso, a cabo del tiempo, ya he dejado ya me encuentro bien, ya empiezo a respirar mejor, ya digo, qué fuerza de voluntad he tenido, qué tesón, que el mérito es para mí. Lo cierto es que así no se pueden dejar las drogas, porque son pocos. Sin embargo, conocemos muchas personas, ¿verdad?, que por el poder de Cristo, por el poder de la restauración de Cristo, por la misericordia de Dios, han podido. ¿Y para quién es la gloria? Yo la verdad es que conocí a Jesús y yo no sé, pero mi vida cambió. Un nuevo nacimiento. Eso es lo que se llama. Hay algo que Jesús transforma, pero no soy yo, no eres tú, es Jesús quien lo hace. Este es el secreto, este es el misterio, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esta es la nuez que cuando rompes la cáscara está lo de dentro. Ahí está. No eres tú, es Cristo. Y lo que hizo Cristo. La importancia es Cristo, no soy yo, es Cristo. Y a través de Cristo, mira, no es un ente, no es algo ahí, no es Cristo, es real, y Él viene a vivir a tu vida.
y a transformar tu vida. Venid a mí, es la invitación. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Qué te carga? ¿Qué te estorba? Venid a mí y yo os haré descansar. La clave es la humildad. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy humilde. ¿Cuál es la humildad? La humildad es, yo no puedo hacer nada. Lo he intentado todo y no puedo hacer nada. Soy inútil, no puedo. Eres tú el único que puedes hacerlo en mí. Reconozco, esa es la humildad. Reconozco que no puedo hacer absolutamente nada. Eres tú, Cristo, quien lo puedes hacer en mí. Y por eso vengo a ti. Y Él nos invita. Cuando existían, ahora ya son tractores, pero antiguamente eran dos bueyes, ¿no? Había uno que era el fuerte, el que sabía, el que ya llevaba años y normalmente era el que tiraba, y luego colocaban el que llamaban el buey aprendiz, un buey para aprender, y colocaban al buey, y el otro lo único que estaba haciendo era aprender, pero realmente quien llevaba la carga, quien tiraba, era el buey fuerte, el antiguo, el que... Este es Cristo. Dice, venid a mí. Es ligera la carga, yo tiro. Yo voy a tirar, tú vas simplemente a estar a mi lado y vas a ver cómo lo estoy haciendo yo. Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo las cosas. Tú simplemente estate a mi lado. Eso es lo que nos está diciendo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Consideras que tienes pecado? Siguen tus pensamientos produciendo que no creas la palabra. Si Cristo quitó tus pecados, tú no tienes pecados. Si Cristo murió por tus pecados, no tienes pecados. Sí, ya, José Luis, pero ¿qué pasa si yo ahora... Mira, es importante esto, porque a lo mejor te das cuenta de que a lo mejor no has vuelto a nacer. A lo mejor estás todavía viviendo en tus propios pensamientos y en tus propias decisiones y lo único que tienes es una idea de que Cristo murió por tus pecados, pero en realidad no has tomado esa provisión. Mira, hay una cosa que es el pecado y hay otra cosa que son los frutos de estar en pecado. Si tú dices, es que miento, es que grito, es que odio, es que digo palabrotas, es que estoy haciendo cosas que sé que Dios no quiere porque son pecados y tal. No. Esa es la respuesta, ese es el fruto, esa es la reacción de tu estado. Eres un leproso y por tener la lepra se te caen los dedos, la nariz, la piel a cachos. No porque te sujetes la piel y los dedos ya no tienes lepra. No, la enfermedad produce esos efectos. Dicen que la lepra tarda 3 años en manifestarse. Quiere decir que has estado 3 años con la enfermedad y no te has dado cuenta de que eres leproso. Después se empieza a manifestar. El mentir, el robar, el engañar, el burlarse, todo eso son los efectos del pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? El pecado es vivir una vida independiente,
a Dios. Vivir bajo mis pensamientos. Creer más a mis pensamientos y a lo que veo y a lo que oigo y a lo que me dicen que a la palabra. Adán y Eva estaban en el huerto, dependían de Dios, tenían todo lo que necesitaban y había una sola cosa que no debían hacer. ¿Cuál? Tomar del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Vivir por su propia cuenta. Si empiezo a pensar, si empiezo a reaccionar, si ya sé las cosas que están bien y están mal, seré como Dios. Eso es idolatría. Ya no es Dios quien dirige mi vida, ya no es Dios quien dirige mis acciones. Son mis pensamientos, lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. No porque haga cosas malas, no, yo no quiero hacer cosas malas. Por favor, válgame, no. Yo quiero hacer las cosas bien y quiero ser bueno y quiero hacer las cosas bien. Y yo creo que ese es el pecado. Cuando uno vive en esas circunstancias, en ese estado en el que tu mente, tus pensamientos, lo que tú has crecido, lo que tú has aprendido, todo, dirige tu vida, estás en pecado. Y entonces la respuesta de esa situación es que haces cosas malas, haces errores. Y no sabes por qué. Ay, ¿por qué se me cae el dedo? ¿Por qué se me cae la nariz? ¿Por qué se me cae la oreja? ¿Por qué me está...? Porque tienes lepra. Estás en pecado. Y aquí es donde Jesús está diciendo, arrepiéntete. Has nacido libre, entre comillas, te has creído que eres libre, entre comillas, has creído que puedes dirigir tu vida, como el hijo pródigo, y ahora tienes que volver. Date cuenta de que tú no puedes dirigir tu vida, de que eres un leproso y que no te puedes sanar por tus propias cuentas. Tienes que venir al toque de Jesús. Para que la enfermedad, para que el pecado sea liberado. Una vez que tú ya estás en Cristo, una vez que tú ya no te das cuenta de que no eres tú, sino que dependes de Él, que es el dueño y señor de tu vida, entonces es Él, por su sangre, por su muerte, por su poder, el que viene, mora en tu corazón y te hace tener una nueva vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quieres descansar? ¿Quieres librarte del pecado, de la esclavitud del pecado, de todo lo que tú sabes que te... Con humildad, acércate a Cristo. Dile, mira, hasta aquí he estado viviendo mi vida, por ignorancia, porque yo qué sé, o me dirigieron directamente, me han dicho que así es como tenía que vivir, pero me he dado cuenta de que me equivoqué. Lo siento. Ahora reconozco que no puedo dirigir mi vida, que no puedo hacer las cosas con mis fuerzas, que no soy tan hábil como he creído. Quiero que tú me dirijas la vida. Ese es el arrepentimiento. Y luego, pues necesitas escuchar a Dios, leer su palabra, para saber lo que quiere, porque ya no dependes de tus pensamientos, ya no dependes de tus lógicas, ya no dependes de lo que has aprendido, dependes de la palabra, porque tu dueño, tu Señor, tu Padre, tu guía, tu vida, tu luz, es Cristo. Bueno, el capítulo 11 de Mateo nos está invitando nuevamente a no confiar en nuestros pensamientos, a desechar totalmente nuestros pensamientos y confiar en Él.
acercarnos a Él y ser dirigidos por Él. La promesa es que Él nos va a hacer descansar. Descansar. Ya no tienes por qué sufrir, ya no tienes por qué temer, ya no tienes por qué estar cansado, cansada. En Cristo hayas el descanso, pero no el descanso eterno, eso ya cuando vayamos, no, se puede descansar en esta vida, según vivimos, sabiendo de que todas las cosas son dirigidas por Él y que no hay nada, nada, nada de lo que sucede en este mundo que no esté en su control, porque Él es Dios, Dios soberano, Dios creador, Dios poderoso. ¿Ok? Bueno, el próximo día, Mateo 12. Espero que estéis bien y podamos seguir viéndolos. Bendiciones.